Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los periodos, la verdad, más convulsos y decisivos de la historia de España. Hablamos, claro, del reinado de Isabel II. Ojo, que son 35 años de guerras, de pronunciamientos y de la complicadísima tarea de construir un Estado liberal moderno. Y es que todo, absolutamente todo, empieza con esta pregunta. ¿Qué pasa si una niña de 3 años, de solo 3 años, se convierte en reina? A simple vista podría parecer una anécdota, ¿verdad? Pues no. En la España de 1833, esto fue la chispa que prendió un polvorín que llevaba, décadas acumulando presión. Porque, a ver, la cosa iba mucho más allá de quién se sentaba en el trono. Lo que de verdad estaba en juego era el alma del país, ni más ni menos. Se trataba de decidir qué tipo de nación iba a ser España, y esto provocó una fractura total, una lucha a muerte entre dos visiones que no podían convivir, la del absolutismo de siempre, anclado en el pasado, y la de un nuevo y moderno Estado liberal. Y claro, el telón de este reinado se abre con el peor sonido posible, el del estruendo de la guerra. Una guerra civil brutal, la primera guerra carlista, que literalmente partió el país en dos. A ver, ¿quiénes eran estos dos bandos? Por un lado, teníamos a los isabelinos. Eran los liberales que se agruparon en torno a la reina niña, a Isabel, porque veían en ella la oportunidad de impulsar una constitución y de modernizar el país. Sus apoyos estaban, sobre todo, en las ciudades, entre la burguesía. Y en la otra esquina, los carlistas. Eran los seguidores de Carlos, el tío de Isabel. Su lema, Dios, patria y rey, lo dice todo, ¿no? Defendían a capa y espada el poder absoluto del monarca, los valores de toda la vida, y ojo, tenían una base social muy fuerte en las zonas rurales. Pero ojo, para entender de verdad por qué el carlismo tuvo tantísima fuerza, hay que entender una palabra clave: fueros. ¿Qué eran los fueros? Pues, en resumen, eran un conjunto de leyes y privilegios superantiguos que daban una autonomía brutal a regiones como el País Vasco y Navarra. Podían recaudar sus propios impuestos, no iban al servicio militar, en fin. Claro, el nuevo Estado liberal quería centralizar el poder, que todo se decidiera en Madrid, y eso era una amenaza directa a los fueros, así que su defensa se convirtió en el auténtico motor de la rebelión carlista. Y la prueba de que esto era el meollo de la cuestión la tenemos aquí en esta cita del Convenio de Vergara, el acuerdo de paz que puso fin a la guerra. Fijaos, la guerra no termina con una victoria militar aplastante, sino con una negociación muy inteligente. El general liberal Espartero, que fue el vencedor, básicamente les dice a los carlistas: vale, deponed las armas y yo me comprometo a respetar vuestros fueros. Fue la única manera, de acabar con 7 años de una guerra terrible. Uno pensaría que acabada la guerra llegaría la paz. Pues nada más lejos de la realidad. Resulta que sin el enemigo carlista enfrente, los propios liberales, los que habían ganado la guerra, empezaron a pelearse entre ellos. Se desató una lucha interna feroz por decidir qué tipo de Estado liberal querían construir. Esta cronología es que es una auténtica locura, un torbellino político. A ver, en menos de 10 años, España tuvo 3 textos constitucionales distintos. Vimos cómo un motín de sargentos en la granja cambiaba el gobierno de la noche a la mañana. Y tuvimos 2 regentes, primero la reina madre, María Cristina, y luego el famoso general Espartero. O sea, la inestabilidad no era la excepción, era la norma, un caos total. Y en el centro de todo este lío estaba la gran división del liberalismo español. Teníamos dos grandes familias. Por un lado, los moderados. Su obsesión era el orden, el control desde Madrid y un sistema electoral en el que solo votaran los ricos, una élite muy pequeña. Y por otro, los progresistas. Ellos hablaban de soberanía nacional, de que el poder residía en las Cortes, querían más libertades y ampliar el voto a las clases medias. Y este choque va a definir la política española durante décadas. Pues bien, con la caída de Espartero y con una Isabel II a la que declaran mayor de edad con solo 13 años, que ya tiene tela, una de estas dos facciones se hace con el poder. Son los moderados, liderados por el general Narváez, los que toman las riendas. Y así empieza lo que conocemos como la década moderada. Y durante estos 10 años, los moderados se pusieron manos a la obra para construir el Estado a su imagen y semejanza. ¿Qué hicieron? Pues lo primero, una nueva constitución, la de 1845, que le daba mucho más poder a la corona. Crearon la Guardia Civil, un cuerpo pensado para mantener el orden, sobre todo en las zonas rurales. Centralizaron toda la administración para que el control estuviera en Madrid. Hicieron una gran reforma de impuestos y, muy importante, firmaron la paz con la Iglesia Católica a través de un concordato. Vamos, que construyeron el esqueleto del Estado español del siglo XIX, centralista, conservador y muy controlado. Y por cierto, un dato curioso de esta época que ha perdurado hasta hoy. Es justo en este momento, en 1843, cuando la bandera rojigualda, que hasta entonces era solo la bandera de la Marina, se convierte oficialmente en la bandera nacional de España.
un símbolo que nace, precisamente, en plena construcción de este nuevo Estado. Claro, ¿qué pasó? Que el gobierno de los moderados se fue haciendo cada vez más autoritario, más cerrado. La cuerda se tensó tanto que al final se rompió. ¿Y cómo se rompían las cosas en la España de entonces? Pues sí, con un pronunciamiento militar. Y este pronunciamiento abrió un pequeño paréntesis de gobierno progresista. Fueron solo 2 años, por eso se le llama el bienio progresista. Pero fueron 2 años de una actividad legislativa frenética. Se aprobó la ley de ferrocarriles, que fue fundamental para empezar a modernizar las infraestructuras del país. Y se puso en marcha otra gran desamortización, esta vez afectando a las tierras de los ayuntamientos. Fue como un intento de meter el acelerador a las reformas, pero la verdad es que generó tanta agitación social que el experimento duró muy poco. Y con esto entramos ya en la recta final del reinado. Se acaba el experimento progresista, el poder vuelve a manos conservadoras, pero el sistema político está, agotado. Da síntomas de agotamiento por todas partes. Y lo que es peor, el rechazo a la propia figura de la reina Isabel no hace más que aumentar. La cuenta atrás había comenzado. Este gráfico lo explica todo a la perfección. Mirad, el poder se lo van turnando básicamente 2 partidos, los moderados de Narváez y un nuevo partido de centro-derecha, la Unión Liberal de O'Donnell. Era un juego de 2. ¿Y los demás? Pues los progresistas y un nuevo partido, el demócrata, que ya pedía el sufragio universal masculino, estaban completamente fuera de juego. Excluidos. Y con este panorama se juntaron todos los ingredientes para la tormenta perfecta, o para el cóctel explosivo, como se prefiera. Teníamos una corrupción galopante, teníamos a una reina que no paraba de meterse en política y cambiar gobiernos a su antojo. Teníamos a toda la oposición expulsada del sistema. Y para rematar, una crisis económica brutal que estaba machacando a la gente. La conclusión para muchos ya era clara. El problema no era este o aquel gobierno. El problema era la reina. El problema era el trono. El ardiente estaba ya tan cargado que se podía cortar con un cuchillo. Todas las tensiones acumuladas durante décadas de conflictos, de conspiraciones, de crisis, todo estaba a punto de estallar y de poner fin a una era. Y el final llega, como en una obra de teatro, en varios actos. Primero, toda la oposición, desde los progresistas hasta los demócratas, se une en el exilio en la ciudad de Ostende, con un único objetivo: echar a la reina. Segundo, 2 años después, la flota se subleva en Cádiz. Es la mecha que enciende la revolución, la gloriosa. La rebelión se extiende como la pólvora por todo el país. Y tercero, las pocas tropas que le quedan a la reina son derrotadas. A Isabel II ya no le queda otra. Tiene que hacer las maletas y cruzar la frontera hacia Francia. Se acabó. Entonces echamos la vista atrás y hacemos balance. ¿Qué nos queda de este reinado? Pues una sensación muy agridulce, la verdad. Por un lado, es innegable que España se convirtió por fin en una nación liberal. El antiguo régimen, el absolutismo, había muerto para siempre. Pero el coste fue altísimo. Una guerra civil salvaje, decenas de pronunciamientos y una inestabilidad política constante que fue un lastre para el progreso del país. Y así se cierra una era, pero se abre otra, llena de preguntas. Y vaya preguntas. La reina se había marchado, sí, pero el trono estaba vacío. Y eso dejaba un vacío de poder gigantesco. España se asomaba por primera vez a un experimento democrático de verdad, pero con una pregunta en el aire que era casi imposible de responder. ¿Y ahora qué? ¿Buscamos otro rey o nos atrevemos con una república? Pero esa ya es otra historia.